Eh, no voy a ser muy protocolario porque básicamente lo que se pretende es desarrollar una mesa de trabajo y que se genere un debate que sea lo más sustantivo posible. Aquí tenemos 3 ponentes que van a hacer 3 presentaciones y nosotros antes de pasar a las presentaciones se va a presentar un poco la hipótesis de trabajo de partida que plantea el CIEPS. Yo soy John Subina, sociólogo del CIEPS, y estamos trabajando en esta hipótesis. A mi lado tengo Martín Fuentes, Javier Estanciola y, Luisa Turola. Y luego tenemos una serie de participantes en la mesa que se dedicarán a comentar pues un poco las hipótesis y las presentaciones con el objeto de ir identificando cuáles son las claves fundamentales y sobre todo responder a la pregunta que figura aquí en la pantalla. La idea, como quien haya podido estar esta mañana, ya de partida ya hemos planteado la hipótesis del centro. ¿Cuál es la hipótesis importante de peso del CIEPS? Que se centra básicamente en la relación entre desigualdad y democracia. Aquí tenemos pues una serie de enunciados, que es, bueno, Panamá es un país con un destacado crecimiento económico, pero presenta altas tasas de desigualdad, algo que es muy conocido, ¿no? Coinciden muchos organismos multilaterales en este diagnóstico y generalmente se suele entender la desigualdad como distancia en distribución de renta. Pero nosotros planteamos una forma alternativa a la distancia. Planteamos las asimetrías, es decir, las asimetrías en el acceso a recursos y a bienes básicos, como la educación, la salud y el trabajo, entre otros. Es decir, hay una serie de recursos, de servicios, que consideramos que son fundamentales para poder ejercer la ciudadanía. Sin estos recursos, sin estos bienes, es muy difícil tener un acceso a derechos y a libertades básicas. Y sin el disfrute de estos derechos y libertades es muy difícil ejercer la ciudadanía y por ende, tener una democracia plena. Pues un poco esto es nuestro punto de partida, nuestra propuesta de partida. Aún no está cerrada, está abierta al debate y desde esta punto de partida queremos plantear una cuestión que espero que durante esta sesión podamos dar algunas respuestas, que es cómo abordar el diagnóstico de la inequidad y sus asimetrías en la narrativa de la ciudadanía panameña. Es decir, queremos saber cómo preguntárselo esto directamente a la ciudadanía, a los encuestados, a los que realmente están sufriendo este tipo de asimetrías. Cómo preguntarles este asimétrico acceso a los recursos y a los derechos básicos, ¿no? Esto es un poco lo que nosotros consideramos que es lo central en el modelo país y en la realidad que se vive sociopolítica en términos genéricos y de la democracia panameña. Entonces, para empezar, vamos a pasar a Martín Fuentes, que va a hacer su presentación, luego Sara Javier, luego Luisa, y tras las presentaciones pues se abrirá el debate. Muy buenas tardes a todas y a todos. Nos pidieron plantear algunos indicadores sobre la pobreza y desigualdad en Panamá. Lo que vamos a hacer es una mezcla de datos, más bien para abrir la discusión, tratar de mirar resultados de desarrollo, ver la desigualdad como el resultado de cosas que hacemos bien o hacemos mal, viendo algunos indicadores económicos y demográficos también. Así que no es un tema acabado aquí en la presentación, pero sí es un poco para arrancar. Entonces hablamos un poco del desarrollo de capacidades y el tema de la equidad. La siguiente presentación quisiéramos introducir el tema de las dinámicas demográficas. Es bastante reconocido que realmente planificamos un poco de atrás. Tenemos una crisis, tenemos necesidades de servicios para la población y nos dedicamos a tratar de atenderlo. Es como tratar de trabajar solamente con los síntomas, sin predecir o anticipar necesidades. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias.
Y para eso es importante incluir lo que es la dinámica demográfica. Básicamente, si uno piensa en una sociedad en un periodo inicial de su desarrollo, tenemos una amplia población joven, que es la clásica imagen de la pirámide. Es decir, no sé si están familiarizados con este esquema, pero en la base de la pirámide tenemos la población de menores de edad, de 0 a 4, 5 a 9, y a medida que subimos llegamos a los adultos mayores. Hacia el lado izquierdo tenemos la población de hombres y de mujeres a la derecha, y se trata de presentar aquí lo que es una relación proporcional del peso de cada estrato de edades en la población. Entonces, como decíamos, una población joven tiene la forma de la pirámide, pero obviamente Panamá está transitando a una situación distinta. ¿Y qué pasa? Que esta estructura, ¿cómo influye en el tema de desigualdad? Por ejemplo, en esa etapa, un país requiere invertir mucho en el tema de primera infancia, en temas de salud sexual y reproductiva, y atender un cierto tipo de necesidades y poblaciones. Ya en el 2010, que es la pirámide que tenemos a la izquierda arriba, vemos un cambio. Ya no es la pirámide perfecta, es una pirámide engrosada en el centro. Y esto tiene que ver con el crecimiento de la población joven y de adultos, y empezamos a ver cómo los adultos mayores también empiezan a tener un mayor peso. ¿Y qué impacto tendría en la política pública? Por ejemplo, si veníamos con una lógica de atender la primera infancia solamente o prioritariamente, hemos dejado de lado este cambio, y que tiene que ver con toda la población de jóvenes que empezó a demandar oportunidades de educación secundaria, superior, formación para el trabajo, y que se transformaron muchas veces en casi un peligro para la sociedad adulta de cantidad de jóvenes que están demandando servicios para los cuales no estábamos preparados. En el lado derecho abajo ya vemos el otro extremo, que sería hacia el 2050 aproximadamente en Panamá, donde ya los cambios demográficos influidos por una menor mortalidad, menor natalidad también, ha llevado a que el país tenga menos nacimientos, pero también la gente tenga una esperanza de vida mucho más alta. Y eso nos marca que tengamos nuevas tareas o desafíos con lo que son los adultos mayores. Entonces, una primera variable es poder tener una mirada no solamente del presente, de lo que tenemos ya como una deuda social, una deuda histórica, sino es ver cómo ésta se mueve en el tiempo, pero además cómo se mueve territorialmente. Si uno va a mirar provincias, comarcas, distintos distritos, va a encontrar la pirámide en las comarcas. Esta figura donde con muchos nacimientos y pocos adultos mayores, y no estamos teniendo un enfoque hacia esos grupos. Estamos teniendo muy poca cobertura todavía en educación o cuidados en estas áreas. Y quizás no la más avanzada, pero tenemos una población bastante más envejecida en otras provincias, Los Santos o Chiriquí. Entonces, además de pensar en el tiempo, cómo nos preparamos o cómo avanzamos en los programas sociales, es cómo también distinguimos las necesidades de distintos estadios geográficos. Entonces, eso yo diría que por lo menos tiene que ver no solamente con una planificación a largo plazo, sino también tiene que ver con necesidades de desarrollo local. Porque yo podría ser un estado central que digo, bueno, pronostico con esta pirámide, perfecto. Pero no es la realidad que va a tener la comunidad en Canquintú, por ejemplo. Entonces necesitamos decisiones que son del ámbito más bien local. Ese sería un primer factor. En el siguiente quisiéramos mirar lo que son un poco lo que llamamos los resultados de desarrollo. Siempre nosotros mostramos los índices de desarrollo humano, donde encontramos siempre esta especie de escalera, donde hay áreas mucho más avanzadas, como la ciudad de Panamá, que tenemos desarrollo humano alto y que hace que el país aparezca dentro de los niveles más avanzados. Pero tenemos en el otro extremo también áreas rurales y comarcales que están por debajo de la media de desarrollo humano. Pero más allá de centrarnos en esta cierta forma de ranking, que siempre pasa lo mismo, incluso nos frustra que en el año siguiente está más arriba quizá el ranking, pero siempre manteniéndose las brechas de desarrollo. Algo que también vale la pena mencionar es las diferencias también en la dinámica. Por ejemplo, Darién en algún momento aparecía creciendo más rápido o desarrollándose más rápido, y ahí presenta un deterioro. Colón aparece estancado, otras áreas que suben y bajan, entonces parece que no hay una dinámica o un impulso en la política que les permita acortar brechas. En algún momento, por ejemplo, la comarca Nove mejoraba y uno veía con esperanzas que se pudieran acortar brechas, pero no es la señal que vemos en el último periodo. Siempre puede haber errores también de los datos, pero más allá de los datos uno puede intuir que no han sido una prioridad en muchas de las inversiones públicas. Otro elemento
en la siguiente diapositiva tienen que ver con la pobreza multidimensional. Casualmente discutíamos antes de entrar que esta es la mirada de un poco vuelta a las necesidades básicas, o sea, de manera muy burda, decir, dejamos de medir tanto el ingreso, sino que vamos a ver cómo está el acceso a algunos bienes y servicios. Es más sofisticado el análisis porque ya no es elementos básicos, sino elementos que permiten el desarrollo de capacidades. Pero también nos deja un poco de lado la discusión de la distribución del ingreso. Y justo comentábamos que también podría ser un error quitar el foco de las desigualdades de ingresos para mirar el acceso a servicios. Lo que muestra el índice de pobreza multidimensional que Panamá calculó, esos son los datos oficiales, es que en gran parte de las provincias se ha logrado reducir estos niveles de cobertura básica de servicios. Sin embargo, hay áreas todavía como Darién o Boca del Toro que tienen preocupantes niveles de pobreza multidimensional, o efectivamente las comarcas que están muy por arriba, por donde se mire, por ingresos, por servicios básicos. Pero quisiera distinguir aquí en esta gráfica dos componentes. Lo que es el azul habla de este índice nacional de pobreza multidimensional, que en términos muy sencillos son 15 indicadores de servicios básicos y que habla cuando hay más de 5 indicadores carenciados, se estaría en pobreza multidimensional. Además hay un grupo que nosotros hemos incluido que es el grupo vulnerable, que está justo a una carencia por debajo. O sea, nuestra mirada o la mirada economicista o muy tecnocrática decimos, estos no son pobres vulnerables, pero sí son vulnerables, en el sentido que podrían perder servicios básicos, o perder el empleo, o perder algún tipo de beneficio, o caer en una situación de enfermedad e inmediatamente van a caer. Entonces, ¿cuál es la relación que llamamos acá? Es que muchas de las provincias que están en situación intermedia, el mayor peso de sus carencias son del tipo de vulnerabilidad. O sea, no están en una situación extrema, pero están en el escalón siguiente. Y ese es un desafío no solamente de mover a las personas fuera de esta carencia extrema, sino es cómo asegurar que para esos grupos hay una seguridad humana básica de que se puedan mantener fuera de la pobreza, pero además ascendiendo a mejores niveles. Y si vemos las primeras tres, si ustedes se fijan, que son las que menos área azul tienen, su área roja es mucho más importante proporcionalmente. O sea, Ciudad de Panamá, por ejemplo, aparece con poca pobreza multidimensional, estricta, pero justo en los límites hay una gran cantidad de personas y que es un poco la percepción que tiene la ciudadanía, de que nos dicen que no hay pobreza, pero sí la vemos. Y esto tiene que ver con este margen que está en el borde y que fácilmente puede caer dentro de pobreza. En la siguiente entramos ya a poner algunos datos que tienen que ver con el contexto macro. Como decíamos, tenemos la dimensión demográfica, que probablemente no la consideramos en muchas de las decisiones. Después vimos resultados, tenemos siempre esta desigualdad, esta especie de escalamiento de áreas y grupos humanos. Encontramos pobreza multidimensional que no logra reducirse en algunos sectores y grupos, que llamamos otros grupos prioritarios, de que hay que hacer un esfuerzo adicional. Pero aquí encontramos ya algunos datos que no son específicamente de mi área, yo soy sociólogo, pero que nos hablan un poco de esa desigualdad de base, que tiene que ver con, primero, lo que es la barra azul, nos habla de la distribución, cómo se distribuye la producción del PIB, de todo el volumen de PIB producido en el año 2017, en este caso que era lo último disponible. Más del 60% está en la provincia de Panamá y la población que está en la provincia de Panamá es alrededor de un 43%. O sea, una imagen muy general nos muestra cómo esto que vemos en términos sociales de desigualdad y concentración tiene un correlato también en lo que es la estructura productiva. Colón es el siguiente, digamos que está por arriba de su peso poblacional, pero el resto siempre está por debajo. Podríamos decir de una manera muy burda que nos están aprovechando probablemente sus ventajas comparativas o aprovechando mejor sus potenciales. Y las comarcas ni siquiera aparecían en las cifras de cuentas nacionales. Sabemos que hay todo un patrimonio, un valor probablemente no económico, cultural y de otro tipo, pero las cifras de PIB lo muestran como inexistente. O sea, PIB o contribución al desarrollo igual a cero, lo cual sería una discusión bastante amplia que habría que abordar. Igual como cuando hemos abordado el tema de cuidados, todo el tema de la economía subterránea o el trabajo doméstico, también suma cero a la construcción del PIB, y eso es bastante discutible. Entonces ahí ya empezamos a entender por qué hay condiciones bases para la desigualdad.
Hay dos elementos que podemos ver acá. Primero es, no puse este dato, pero el tema de la migración, muy fuerte dentro de las provincias que menos, entre comillas, son menos rentables o que están produciendo menos PIB, se mueven hacia las provincias donde el PIB es mucho más dinámico. Entonces ya tenemos otra vinculación entre la demografía y esta estructura productiva. La siguiente, por favor. Acá vemos, puede ser una gráfica media enredada, pero lo que trata de mostrar, gran conclusión, es que ordenamos las áreas comarcales y provincias. Las que están abajo son las comarcas y arriba la provincia de Panamá. Están ordenadas de mayor a menor índice de desarrollo humano. Y se encontró una correlación importante entre la presencia de los servicios, como un gran porcentaje de la ocupación, versus las áreas de menor desarrollo humano, donde había mayor presencia del sector primario. O sea, aquí el área verde está vinculada a la actividad primaria, el área gris, digamos, el sector secundario, y el área azul sería el área de servicios. No es una correlación exacta, pero nos muestra, por ejemplo, arriba, en lo más alto, el modelo de la provincia de Panamá, que es mínima producción primaria, algo de producción secundaria y principalmente servicios. Y eso también ocurre más abajo en Colón y en Bocas, casualmente. Otra escala de PIB, pero una estructura similar. Esto nosotros lo vimos en el Atlas de Desarrollo Humano del 2015. Después está el área de Los Santos, Herrera y Chiriquí, que casualmente empieza a tener un peso más relevante del sector primario. Después ya están otros esquemas donde lo primario pasa a ser como la actividad principal. Ahora lo que quedó en el aire un poco es que hubiera diferentes modelos de desarrollo posibles. Siempre nos pensamos que la correlación debiera llevarnos a desplazarnos hacia arriba. Ok, la conclusión errada podría ser, bueno, dejemos el sector primario y secundario y vamos a los servicios, que parece que la solución está por ahí. Pero vemos o leemos que, por ejemplo, Los Santos y Herrera tienen un modelo distinto de desarrollo, pesos distintos en los sectores y puede ser otro tipo de balance, ¿no? Quizá un poco más diversificado, pero eso ya es una discusión que se deja abierta. En la siguiente diapositiva, esto ya más para fines como de vincular. Siempre hablamos que el desempleo en Panamá es bajo, la cifra del 2018 era 6%, igual aumentaba en Panamá, pero comparativamente para la región se puede reconocer que es bajo. Sin embargo, ese desarrollo económico, esa inserción productiva tiene una serie de encadenamientos para que llegue a ser un beneficio para la sociedad. O sea, tenemos un PIB grande, ya vimos que está muy localizado geográficamente. Además, detrás de ese poco desempleo hay un 13.3 de subempleo, contando visible e invisible. Es decir, las personas dentro del gran volumen empleado, hay gente que está teniendo insuficientes horas de trabajo, está trabajando por tiempo parcial o que está por abajo de los salarios mínimos. Entonces ahí entendemos cómo se va pasando, se va transmitiendo en la cadena los beneficios, ya ese grupo está en desventaja. Y finalmente la inserción para muchos sectores, como vimos en la anterior, todo este sector más informal o del sector primario sobre todo, hay un 43.6 que justo coincidía con lo que estaba en la hipótesis, que es el sector informal más reciente. Panamá lo estuvo reduciendo, pero ha vuelto a subir. Y es un poco de balance estructural, es como una especie de filtro. Hay recursos que se generan, pero la población plenamente empleada es menor de la que aparentemente vemos con una tasa tan baja de desempleo y empieza a filtrarse hacia sectores que reciben como un ingreso proporcionalmente, mucho menor. La siguiente, ¿no? Y una de las consecuencias y que tienen que ver con desafíos de futuro es esta inserción informal puede ser vista como algo en un momento no tan malo. Yo he visto que se plantea que mientras se desarrolla una economía, es el sector informal, lo que hay que hacer es irlo potenciando y formalizando. Sin embargo, llevamos varios años leyendo desde la perspectiva de la seguridad social que hay una brecha importante a futuro. Si vemos aquí también tenemos las provincias y comarcas ordenadas aquí al revés. Panamá, que está abajo, tiene mayor desarrollo humano y llega arriba a las comarcas con menor índice de desarrollo.
El área verde nos señala a aquellos que son contribuyentes directos, que son asegurados directos, es decir, que tienen una inserción laboral más formal, previsión, etc. El área amarilla son los beneficiarios y azul y celeste son aquellos que ya son pensionados, o sea, que son beneficiarios en el sentido que reciben del sistema. Entonces la cobertura va por arriba del 60, pero en digamos, en ese balance es menos del 30 los que están insertos como asegurados directos. Estos son una pregunta que contiene la encuesta de empleo, la encuesta de hogares, o sea, es lo que dicen las personas, o sea, no son las cifras de registro, pero sí tienen una buena cobertura. Y el área en rojo es obviamente toda la población sin seguridad social. Y entonces encadenamos el tema demográfico. Sabemos que las áreas comarcales tienen una población infantil todavía o de primera infancia extremadamente alta y son aquellas con menos cobertura de seguridad social. Áreas también como Chiriquí o Los Santos aún tienen población sin seguridad social que se va a transformar en personas demandantes de servicios de pensiones no contributivas. Es decir, hay desafíos actuales no solamente para reducir el sector informal, sino cómo asegurar a largo plazo el acceso a pensiones y a los temas de servicios básicos de salud. Entonces, tratando de cerrar un poco ese círculo, teníamos desafíos demográficos, resultados de desarrollo que nos han llevado a condiciones de desigualdad, pero además vemos que hay condiciones estructurales que no han cambiado. Vemos como el PIB tiene un énfasis en servicios, en un tipo de modelo de desarrollo, en un tipo de región, y que para la gente la inserción es desigual, en el sentido de formales son un grupo, que tienen pleno empleo son otros, y eso hace que también entonces ya había un poco porcentaje de recursos para distribuir, y eso se da más segmentadamente. Y dejamos esto en la mesa porque es uno de los desafíos que más impacto tiene en la desigualdad a largo plazo también, no solamente la desigualdad actual, de que yo no pueda quizá tener un empleo formal, pero quizá tenga un ingreso razonable, que es el típico argumento de que el empleo informal no es en sí malo, porque si hay una dinámica genera ingresos. Pero la estabilidad y la lógica también del sistema social, de tener un país que pueda asegurar beneficios para toda la comunidad y a largo plazo es para dejarlo sobre la mesa. Y el último, creo que la siguiente. El tema de la inversión. Es muy difícil conseguir la inversión pública regionalizada, pero sí hay un dato que se publica que tiene que ver con el presupuesto de inversión no financiera y lo hemos llevado a per cápita por cada una de las áreas. Y en el 2015 identificamos que había desigualdades en la inversión, pero que la inversión social al menos aparecía mucho más equitativa, o sea, tenía una cierta lógica de redistribución. Pero la inversión económica, o sea, el fomento productivo sí tenía un sesgo hacia los polos de desarrollo. Entonces aparecía la balanza, las áreas más carenciadas tenían inversión social, pero el tema de inversión económica estaba totalmente hacia el otro polo. Aquí no logramos obtener ese dato, pero digamos como gran balance de inversión hay grupos que están muy por abajo de la media. Esto es per cápita, si no tiene que ver con el tamaño del área. Nos llama la atención hace mucho tiempo el tema de que Darién aparezca con inversiones tan altas por habitantes y lo planteamos en Darién y ellos mismos decían, sí, efectivamente se invierte mucho, pero se invierte en seguridad, se invierte en una carretera para favorecer un tipo de desarrollo. O sea, lo ven pasar, pero no tienen que ver con ello. Y obviamente la ciudad de Panamá que tiene las inversiones mucho más altas. Entonces, esa es otra de las miradas, que es la acción o la posibilidad que tenemos de intervenir con la inversión pública, también parece un poco desordenada. Probablemente tiene una lógica de compromisos, estamos tratando de promover un tipo de actividad productiva, entonces se está invirtiendo en infraestructura o ya hay inversiones necesarias dentro de la capital, perfecto. Pero, ¿cuál es el espacio que tenemos, el grado de libertad para movernos hacia inversiones distintas que sean más hacia la equidad? O sea que también eso es una alerta de que nuestra herramienta para el balance también no la estamos usando quizá con toda, para no calificar, no la estamos usando como podría ser mayor, o sea, podría tener mayor potencial. Y en esa línea quizá pensar en criterios de asignación de recursos distintos, la lógica de planificación, aunque suena como de perogrullo, es necesario volver a pensar en eso, ¿no? La planificación por resultados y los criterios de asignación
Siempre hay demográficos o políticos, pero debe haber algún espacio de redistribución. Y ya la última diapositiva, eso ya es propaganda de desarrollo humano. Falta uno. Falta uno. Ay, gracias. Esto es propaganda. Aquí está el Gracias. que ya lo trajeron. No, básicamente es decir que no se niega la importancia del desarrollo, del crecimiento económico, pero hay un tema básico de sostenibilidad, que no es la ambiental, pero también es la social, en el sentido de que ese crecimiento genera impactos sociales. Si genera beneficios sociales, las personas se transforman también en más productivas, ciudadanos activos, ciudadanos y ciudadanas. Entonces hay una sostenibilidad social que no estamos mirando. También requerimos el tema de la participación. Como decíamos, esa distribución no anda bien, hay áreas que se están quedando fuera, hay que dar la voz a los propios habitantes. La seguridad no vista como seguridad ciudadana, sino como seguridad humana. Es decir, cómo aseguramos que haya reglas básicas, que si elegimos a alguien que promete ciertas políticas o que si tenemos ciertos acuerdos se van a cumplir. Y finalmente el tema de la equidad es central para que el desarrollo sea sostenible a largo plazo, si no nos lleva finalmente a un conflicto. Básicamente era eso. Gracias. Pues ahora pasamos a la presentación de Javier. No. Sí, pero ella no va a hacerlo. No, estuvo bien, estuvo bien. Bueno, aprovecho para llamar, porque en la mesa de desigualdad estaban invitados también Marco Fernández, Vicente Martínez, Paul Córdoba, Alonso Ramos, Edi Zapiero, Gerardo Guerel, Yasuri Romero, Fidel Cajar, Ximena Zambrana y Ariceli de León. Si están aquí, por favor, que se sienten en esta mesa, porque son los que están llamados a debatir. Y ahora os dejo con... La están buscando. Bueno, pues vamos a pasar entonces con la presentación de Luisa y por último tendremos la presentación de Javier. Ok, buenas tardes a todos. Yo realmente voy a conversar un poquito, por eso pedí que que Martín hiciera la presentación de los datos sobre desigualdad y desarrollo humano, un poco para enfatizar sobre alguna información y algunas consideraciones que me parecen importantes para poder llegar a cómo abordar el diagnóstico de la inequidad y las asimetrías, que es el norte que tiene el CIEPS. Realmente Panamá tiene un crecimiento, todas las instituciones financieras y todos los comentaristas lo hacen énfasis, un crecimiento económico envidiable, ha tenido picos a principio de la década pasada, cuando el mercado ya descontaba lo que ocurriría en el país con la decisión de ampliación, una decisión, por cierto, basada en la voluntad de los panameños a través de un proceso de consulta y por lo tanto una decisión participativa. Todo esto el mercado lo premió, digamos, descontando y llegando a inversiones que determinaron, inversiones públicas también apoyadas por organismos financieros que llevaron a un crecimiento muy grande que continuó después de ese proceso en los años siguientes. Sabemos que por el perfil de nuestra economía que enfatiza en los servicios, nosotros dependemos mucho de cómo le va a otros países y cómo le va a Latinoamérica. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos algunas
reducción en el ritmo de crecimiento de la economía, se resiente el país, pero no necesariamente la percepción contempla factores externos al país. O sea que los ciudadanos, evidentemente, en muchos casos, no consideran factores que provienen de reducción de demanda externa con relación a los servicios que nosotros exportamos. Así que es un elemento también para tomar en cuenta en cuanto a los temas de percepción y de participación, etcétera, ¿no? Lo que sí es evidente es que no puede un país tener un futuro de estabilidad política y social con una situación que es la que estamos confrontando de un crecimiento que se concentra en el eje canalero. Martín ya puso en evidencia los datos de Panamá, la ciudad de Panamá y Colón, pero si la vemos junta, Panamá y Colón, del 22%, con una población, concentra una población del 60% y por lo tanto con una demanda de servicio público muy elevada, que obliga a inversiones importantes para poder dar ese servicio público a ese 60% de la población, que además tiene que desplazarse a los centros de trabajo con una distancia larga porque no ha sido planificado el crecimiento, etcétera. Y genera el 85% del Producto Interno Bruto. El país pueda seguir con el resto de las 10 provincias y 5 comarcas que contemplan una superficie del 78% en una población del 40%, aportando solamente el 15% del Producto Interno Bruto. Que allí está la raíz del problema. Es un tema que se ha acumulado a lo largo de décadas y décadas de crecimiento, en donde las tomas de decisiones políticas de manera centralizada, debido a nuestro sistema entonces, evidentemente que los políticos están destinando la mayor cantidad de recursos que generen la mayor cantidad de votos en función de sus decisiones de inversión. Esa es la raíz del problema, está entonces en un nivel que requiere un cambio no solamente en la institucionalidad pública, sino también en la institucionalidad de la sociedad en general, de la sociedad civil y del sector privado, que tiene que organizarse de manera de poder participar efectivamente en el proceso de toma de decisiones. Esta situación, desde el punto de vista de políticas públicas, fue tomada hace subnacionales. Entonces, ese es un tema que también debería incluirse en que se debe dar la sociedad panameña para poder abordar el tema de una participación en la toma de decisiones de la nación que sea ilustrada y que sea realmente efectiva. Porque a falta de esa organización, alguien ocupa el espacio de decisiones y no necesariamente son aquellos que necesitan cambios en el camino a recorrer. Por lo tanto, no podemos tampoco pensar que se puedan mantener un nivel tan elevado de empleo informal como lo tenemos actualmente,
lo presentó los datos a nivel nacional y a nivel de las regiones, Martín, tenemos un empleo informal nacional del 40%. Eso me indica a mí como economista que tenemos también una subestimación del monto del Producto Interno Bruto nacional, porque hay muchas actividades económicas que no están siendo medidas. Entonces, porque precisamente se dan a un nivel informal. Y siempre pensamos que el nivel informal es el vendedor de raspado, pero hoy en día, con los cambios que se han dado en la sociedad del conocimiento, etcétera, también hay profesionales que eligen estar en el sector informal, porque no quieren depender de lo cortapisa o no tienen que estar sujetos a cortapisa que genera una burocracia que no sea adecuado a los tiempos. Entonces, ese es otro tema que hay que estudiar, porque cuando se habla de empleo informal ponemos a todo en un bolsón y no es así. Hay tipo y tipo de empleo informal que lo que sí está generando, incidiendo en el tema de seguridad del sistema de seguridad social y está incidiendo también en el cálculo del PIB. Por cierto, hay que enfatizar que tenemos seria deficiencia en materia de generación de datos estadísticos en todos los niveles, no estoy hablando solamente del PIB. Nosotros hablamos del sector logístico y no hay una medición del sector logístico. El sector turismo, no hay una buena medición de lo que se genera en el sector turismo. O sea, tenemos realmente que preguntarnos cómo hay que hacer reingeniería del sistema que genera la data que necesitamos para tomar decisiones. En fin, todas estas cosas que la ha puesto al desnudo en los datos Martín, generan en los últimos años en el panorama político una percepción generalizada de deterioro de la economía. A pesar de que somos la economía, según acabamos de tener incluso una revisión del rating de Panamá, que nos envidian muchos países, BBB+, y la percepción generalizada es de una encuesta de Dister Negra reciente, que el 80% de las empresas dicen que su economía ha empeorado, el 67% de las abarroterías dicen que ha empeorado, y el 81% de los consumidores dicen que su economía ha empeorado. O sea, son datos contundentes que le cuesta trabajo a uno hacerle el match con los datos macro que hemos ido considerando, porque ¿cómo es posible? Incluso a nivel de América Latina, un crecimiento que se acerca a 4 puntos porcentuales es un buen crecimiento, nos lo envidiarían muchos países en Europa. Incluso estamos superando el rating de países europeos recientemente. O sea que es algo como que no se entiende si uno no llega a profundidad en el entendimiento de lo que pasa en el país como un todo, no solamente en el área canalera. Si vamos al desempeño del sector público, tenemos que los datos preliminares indican que los ingresos totales han tenido un aumento del 3%, pero los gastos totales han tenido un aumento del 4.1% del 2017 al 2018, los gastos corrientes del 5.4%, los gastos de capital del 1%. O sea, estamos viendo que realmente hay una dificultad muy grande de parte del sector público de controlar el incremento de los gastos corrientes. Y que hay una fuerte presión o una fuerte demanda por incremento de gasto de capital generada por toda la población que pide mejora
en los servicios que el Estado suministra en materia de transporte, en materia de salud, en materia de educación, la infraestructura que en algunos sectores, sobre todo en el interior del país, etcétera, se están cayendo porque no se ha dado mantenimiento adecuado, porque el sistema que tenemos de administración de los recursos es un sistema centralizado y por lo tanto no es eficiente. Sí, entonces ya, por cierto, no tenemos que sentirnos muy mal porque el gasto público en toda América Latina registra ineficiencia, ¿verdad? Tenemos el tema de los subsidios, prácticamente el año pasado 1.500 millones se han dado en subsidio, todo lo que recogemos del canal, de aporte del canal, se va en subsidio. Entonces ahí hay un área que hay que estudiar también, cuáles son los subsidios que, bueno, hay indicadores de competitividad que son preocupantes, no voy a los detalles, pero todo tiene más o menos, manejan dónde están las luces rojas en el índice Doing Business y el de competitividad global, que indican que tenemos un aparato institucional que ya no puede hacerle frente a sus responsabilidades con eficiencia. Y tenemos un problema de que hay servicios que dependen de distintas instituciones que son incapaces de coordinar entre sí, que no pueden atender proyectos transversales, y muchos proyectos son transversales, no dependen de una sola institución. Y por lo tanto, hay una serie de elementos que tenemos enfrente y por eso que el próximo quinquenio debe ser un punto de inflexión y deben darse decisiones importantes, sin las cuales nosotros no podemos apostar a la estabilidad política y social del país en los periodos siguientes. Con mucho gusto podría entrar en alguna cosa de corto y mediano plazo, pero en este momento no tenemos tiempo. No disponemos de mucho tiempo, tendremos que agilizar mucho las presentaciones para ir al debate, así que paso rápidamente con Javier. Okay, creo que me han dicho que corte, que lo haga bien rápido. Trataré de hacerlo rápidamente. A mí lo que me gustaría hacer es hacer lo que planteaba Harry esta mañana, de que tenemos muchas investigaciones, muchos datos que países de afuera dicen sobre la desigualdad y la pobreza de Panamá. Y parte de lo que queremos hacer es, acá en el CIEPS, es cómo podemos entender eso desde las necesidades y, como hablaba Harry, entender la desigualdad como la particularidad panameña. Entonces, parte de lo que hablaré un poco es acerca de cómo entendemos de repente aquí en Panamá este tema de la desigualdad y la pobreza, ciertos datos, como para plantear también una discusión con todos. Lo importante en términos de básico, como que justificar la inversión en desigualdad, por ejemplo, o también explorar un poco cómo en Panamá se entienden estos temas. En Panamá todavía estamos discutiendo por qué tenemos que enfatizar desigualdad cuando en realidad debemos estar pensando en pobreza. O sea, a ese nivel está la discusión y yo creo que es importante que veamos, por ejemplo, resultados empíricos de varios estudios académicos, de varios estudios del Banco Mundial, que nos hablan de que sí, que la pobreza es un tema que se resuelve con más crecimiento económico, con más ingresos, definitivamente. Pero países con altos niveles de desigualdad se les hace mucho más difícil aprovechar el crecimiento económico. Eso es básico en el sentido de que mientras más dinero tienen las capas más altas, ellos dejan de consumir en un momento. Ya compraron los 5 televisores o 4 carros y en un momento más ingresos no significa más consumo, no significa más crecimiento, ¿verdad? Entonces, importante entender de que hay una relación muy clara empíricamente en términos de ingresos y pobreza, pero también entender que necesitamos reducir la desigualdad para poder continuar reduciendo las tasas de pobreza. En Panamá, por ejemplo, tenemos estudios que sugieren de que definitivamente, cuando hablamos de la reducción de pobreza que se ha dado en los últimos 10, 15 años, el 63% tiene que ver con crecimiento económico, con ingresos, pero también algo tiene que ver esto de la reducción de la desigualdad, que es importante tenerlo en cuenta. Ahora, había hablado entonces de crecimiento económico y pobreza, que hay como que estudios, regresiones que nos dicen que eso está allí. El vínculo entre crecimiento económico y disminución de desigualdad no está muy claro. Por ejemplo, desde 1990 Panamá ha crecido como un 180%, ¿verdad? En términos de PIB per cápita, en términos reales y todo eso, pero la disminución
de la desigualdad solo ha disminuido un 15%, ¿verdad? Entonces, no hay una correlación clara en términos de cómo ese crecimiento económico se está transformando en la reducción de desigualdad. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, en términos muy economicistas, cuando hablamos de esta preocupación que tenemos acerca de la desigualdad, es que eso significa exclusión y que lo que realmente queremos en términos económicos es inclusión. Porque si tenemos limitado capital humano, limitada experiencia laboral, lo que pasa es que un grupo de personas son excluidos del mercado laboral. Como resultado tienen bajos ingresos y tienen más tiempo dedicado a trabajo para recibir salarios de sobrevivencia. Eso reduce la productividad. Todos no nos beneficiamos nosotros con un grupo de personas que no tienen alta productividad. Ahora, esto es una visión muy limitada acerca de los efectos que tiene la falta de inclusión en nuestra sociedad. Cuando hablamos de inclusión y su efecto en la sociedad. Por ejemplo, parte de la obsesión, si se quiere, en términos económicos, es acerca de, sí, estamos muy claros y creo que hay un consenso político de que deberíamos enfocarnos en este problema de igualdad de oportunidades, pero no estamos muy claros acerca de si realmente queremos promover igualdad de resultados. Y aquí hay como que dos principios que se usan mucho en economía. Uno, el principio de compensación, de que si las diferencias en términos de resultados tienen que ver por cosas que yo no tengo control, mi entorno, mis circunstancias, mis dotaciones al nacer, pues eso es injusto y debe ser compensado. Y yo creo que hay un consenso a nivel internacional, de organizaciones internacionales, de que eso es así. Pero también está esto que es muy fuerte en Panamá, ¿verdad? Esto de diferencias de resultados económicos debido a los esfuerzos y responsabilidades de las personas son éticamente legítimas y deben ser preservadas. Entonces hay un punto aquí de que cuánto de esto, de la recompensa, tiene que ver con la compensación, con la falta de oportunidades, es algo que no nos atrevemos a explorar mucho aquí en Panamá, ¿verdad? Ahora, enfocándonos en esa parte que nos sentimos un poco cómodos con la parte de igualdad de oportunidades, aquí hay una de estas gráficas viejitas pero muy sabrosas que nos hablan acerca del efecto, por ejemplo, de esas faltas de igualdad de oportunidades. Esto es un estudio que se hace, el Banco Mundial hace ya 6 años, donde mira los resultados de la prueba PISA en lectura, ¿verdad? Y aquí tratan de ver los efectos de los antecedentes socioeconómicos en las puntuaciones de los test de lectura, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, la idea es que mientras más pesan esos antecedentes socioeconómicos en los resultados PISA, estamos hablando de menos igualdad de oportunidades, estamos hablando de que de donde tú vienes influye en tus resultados de los exámenes. Y Panamá, tristemente, está en este cuadrante donde el lugar donde tú vienes determina tus resultados educacionales. O sea que esa idea de que tu educación, que te vas a educar y con eso vas a conseguir todo lo que necesitas, no es suficiente. Hace falta cosas muy complejas que esta gráfica refleja. Por ejemplo, en Panamá no tenemos datos para ligar cosas que se hacen en otros países. Las dotaciones en términos de riquezas y en términos de ingresos de tus padres o de tus familias y cómo eso influye en tus ingresos de hoy y tus riquezas de hoy. Esos datos no los tenemos en Panamá. Esto es como una de las cosas que podemos ver en términos de los efectos de tus dotaciones al nacer, ¿verdad? Y tus resultados educacionales. Entonces, estas cosas se pueden medir, estas igualdades de oportunidades se pueden medir, sí, ¿verdad? Ahora, lo interesante es, por ejemplo, estas cosas creo que todos estamos muy familiarizados con la necesidad de tener encuestas que reflejen esto. Yo he estado en no sé cuántos proyectos de realizar encuestas juntos con diferentes grupos y la cantidad de gente que se me para y me dice que no debemos mencionar nada de esto porque en Panamá todos somos panameños y todos somos iguales y estas cosas no van en contra de esta idea de la igualdad de recompensa es muy problemática. O sea que es algo que también que debemos explorar. Ahora, esto es algo que yo creo que se ve en muchos de los cuestionarios. Esto acá es algo mucho más interesante en términos técnicos que creo que debemos explorar también en este tipo de encuestas. No solamente preguntarle a la persona cuánto dinero tú haces, pero también entender el background de sus papás, de sus familias, para poder entonces hablar acerca de esa desigualdad intergeneracional. Ahora, yo creo que esto definitivamente se puede y se debe medir. Se me olvidaba también esta parte de aquí de que no solamente es la realidad de esto que tienes acá, pero también tu percepción, sobre todo cuando te vienes al grupo étnicos y si tú sientes que tu sexo realmente impide tus oportunidades o sirve de barreras, creo que también la percepción aquí serviría para entender un poco lo que está pasando. Ahora, hay otras cosas que se deben como que pensar y que debemos discutir abiertamente. Por ejemplo, estamos hablando de unas encuestas, la pregunta es si debemos usar datos administrativos, si debemos usar la tecnología que ya está monitoreando ciertas circunstancias que afectan nuestras acciones.
Pero también la literatura económica más y más está hablando de neuroeconomía, comportamientos, de los efectos de tu salud mental y física en tus resultados. Esto es altamente problemático, ¿verdad? Por términos de privacidad y confidencialidad. Pero creo que sí, en estos 4 días que vamos a estar juntos, debemos explorar, ¿verdad?, abiertamente, honestamente, cómo, cuándo, dónde, si es posible capturar este tipo de informaciones, porque sabemos a nivel internacional que eso afecta a resultados en términos de igualdad de oportunidades. Ahora, hay también hablar acerca de políticas de predistribución, es importante, ¿verdad?, en términos de cosas que ya se están haciendo en Panamá, en términos de cosas que no requieren distribución de ingresos, pero asegurarse de que todas las personas que entran, por ejemplo, a la escuela, tengan como que el mismo lugar donde están empezando, cosas tan básicas como comedores escolares, las guarderías, los puntos de cultura, pero también como que tratar de capturar qué es lo que está pasando allí. Ahora, eso no sé si es parte de una encuesta o no, pero cuando pensaba en eso, me reflejaba de que realmente este tipo de encuesta necesita pensar a largo plazo. Si vamos a hablar acerca de los efectos de tus dotaciones al nacer, en términos de igualdad de oportunidad, tenemos que capturar esta información y hacerlo a largo plazo. Ahora, rápidamente pasaré por esto, John. O sea, entonces ya tenemos detalles como que ya más difíciles de hablar en términos políticos, en términos conceptuales, acerca de qué hacemos con esto de la igualdad de los resultados, ¿verdad? En Panamá, por ejemplo, tenemos esta situación en términos de distribución de salarios, 2018, donde vemos que este grupo de acá, ¿verdad?, comanda que 32, 33% de los ingresos que vienen de salarios, cuando este grupo de acá, ¿verdad?, pues comanda muy poco de esos ingresos. Ahora, podemos hablar de que, bueno, esos son sus resultados de su trabajo, pero realmente mucho de eso tiene que ver con el lugar donde nacieron, con sus dotaciones al nacer. Y también términos como, por ejemplo, estos términos de exclusión de género. Esto es una cifra que yo repito a cada rato porque me parece escandalosa, ¿verdad? Cuando hacen encuestas laborales y le preguntan a las personas que no están laborando, ¿por qué no están laborando?, ¿verdad? El 97% de los que hablan acerca de cuidados familiares son mujeres y el 100% de los que dicen que no es porque no tenemos nadie que nos cuida a los hijos son mujeres. O sea, si eso no es exclusión por género, no sé qué es, ¿verdad? O sea, es como que hablar de esos temas acerca de cómo eso impacta tus resultados en términos económicos. Rápidamente, no voy a hablar mucho de esto. Estos son datos que vienen del Global Consumption and Income Project de Panamá, sobre Panamá. La razón por la que muestro esto es, uno, para que no olvidemos de que cuando hablamos de desigualdad, también estamos hablando no solo de la gente muy rica y muy pobre, pero también de una clase media, que es importantísima que tengamos en cuenta. Y la otra, y como reflexionando un poco lo que hablamos en la mañana, es increíble cuánta estabilidad hay en Panamá, que puede explicar un poco acerca de por qué, por ejemplo, los planes de gobierno ahora mismo proponen mucha estabilidad, porque esto aquí no está cambiando mucho, ¿verdad? Como que eso realmente es algo muy interesante que pensar en términos de cómo esos cambios son los que realmente producen las necesidades de la acción colectiva que hablaban en la mañana. Ahora, importantísimo, hablamos de igualdad de ingresos, pero tenemos que también hablar de igualdad de riquezas, ¿verdad? En Panamá, este Gini de riqueza está casi al 80%, ¿verdad? Que es similar al resto de Latinoamérica, pero es fundamental en un sistema capitalista donde tú dependes de capital para poder abrir tu negocio, para poder mantener tu negocio, hablar acerca de distribución de riqueza, ¿verdad? Hablarle a un chico que se meta a un programa para crear negocios, si no tiene capital, si no tiene redes sociales, es condenarlo casi que a que no funcione, ¿verdad? Si no tiene capital para que funcione su negocio. Igual, estamos hablando acá de que Panamá tiene una tasa muy baja del porcentaje de adultos con cuentas bancarias. Son personas que están excluidas del sistema financiero. Entonces, cuando hablamos entonces de inclusión, tiene que ser una cosa mucho más extendida de lo que estamos hablando al principio. Estamos hablando, sí, de limitado capital humano, limitada experiencia laboral, pero también tenemos que pensar acerca de las redes sociales que tienen estas personas, los contactos que tienen para cuando se gradúan de la universidad o de la secundaria puedan conseguir un buen trabajo. Eso los excluye del mercado laboral. Pero también los limitados ingresos significará que no podrán ahorrar, porque tienen que gastarlo todo en cosas básicas, van a tener crédito limitado, eso los va a excluir del mercado financiero, tenemos que pensar acerca de eso. Pero lo más importante para mí, creo que para el CIEPS, lo que estamos haciendo acá, es que si no tienes plata, no tienes crédito, vas a pasar todo tu tiempo trabajando, ¿verdad?
¿Quién va a participar en la vida cultural, social y política si no tienes plata, no tienes tiempo, no tienes recursos para hacerlo, ¿verdad? Así que no solamente es la baja productividad que causa toda esta exclusión, pero también esto. O sea, como que un marco más grande a lo que habíamos hablado anteriormente. Y con eso termino. Gracias. Bueno, muchas gracias a las ponencias. Ahora voy a hablar del debate, pero si queréis hago una rapidísima revisión de los puntos clave. Se han marcado elementos básicos y muy interesantes. El tema de la falta de acceso a necesidades básicas, pero también la concentración de ingresos. Las dos cosas, analizarlas, porque lo que señalaba y debatía antes con Martín, ahora los organismos multilaterales solo analizan las necesidades básicas, pero ya no se analizan los ingresos, ya las medianas de acceso al ingreso, toda esta serie de datos que son antes obviamente eran hiperhegemónicos y era el único argumento, y ahora hemos pasado que los organismos multilaterales solo analizan las necesidades y los recursos básicos. Quizás los ingresos deberíamos analizarlos, ¿no? Al menos en lo que es la acción social. El tema de la vulnerabilidad, no solo estamos hablando de la gente pobre, que es muchas veces, que es lo que hablaba antes Javier, la diferenciación entre desigualdad y pobreza. Estamos hablando que hay un alto índice de vulnerabilidad. Entonces nosotros lo que nos interesa es la pobreza y ese índice de vulnerabilidad que dificulta la participación social y política, ¿no? Y eso viene producido por una altísima tasa de subempleo. Luego hablaba Luisa, que era muy relevante el tema de la territorialidad, ¿no? La desigualdad territorial. Todo se concentra en el canal y el resto no tienen acceso a eso. Entonces eso dificulta la participación en la toma de decisiones. En una sociedad donde ya existe bastantes dificultades en el acceso a la decisión en el centro, imaginémonos los que están en la periferia, ¿no? Y la idea un poco de Javier de que no estamos hablando de pobreza, pero en cierta medida sí estamos hablando de exclusión. Es decir, los que no pueden participar porque no tienen suficientes recursos, necesidades básicas y suficientes ingresos, ¿no? Y el tema que es algo generacional, o sea, la idea que se va transmitiendo generación a generación, porque el tema del ascensor social vemos que no es uno de los puntos fuertes. Luego, el tema de poner el foco en las políticas de predistribución, pues la salud, la educación y tal, no solo pensar en la distribución de ingresos. Y la idea esta de vincular esos tres campos que me parecen interesantes, ¿no? El mercado laboral, el mercado financiero y todo eso cómo se correlaciona con el capital cultural y social. Es decir, no solo plata, no solo trabajo, sino tu red cercana. Tu red cercana te ayuda algo en tu día a día o no, porque no pueden. Digo que eso es otro elemento básico para la cotidianidad y para la vida. Y entonces quería que, por favor, que cada uno vaya hablando y se vaya posicionando sobre estos elementos que consideramos que son los elementos centrales que tendrían que entrar en este... Alonso, sí, te paso. Sí, por favor, lo que sí os voy a pedir es que seáis lo más rápido posible. Sí, 3 comentarios y una pregunta para los expositores. A ver, lo primero, yo pienso que yo arranco con este planteamiento. Para mí siempre me ha parecido tan irónico que el 6º país más desigual del planeta tenga tan poco análisis sobre el tema de la desigualdad. O sea, en Panamá no se ha estudiado la desigualdad. O sea, vamos a hablar claro y sin amagues. La desigualdad no es una categoría ni en la academia, no es una categoría de estudio en las instituciones públicas, no lo es. Y el mejor ejemplo, y aquí bueno, hay un par de compañeras del INEC, es el sistema de cuentas. El sistema de cuentas no incorpora las variables necesarias para poder medir la desigualdad y sus impactos. Entonces yo pienso que lo primero que hay que decir es que había una complicidad de los administradores de la cosa pública para que los impactos de la desigualdad en este país no se vean y no se entiendan sobre todo. Eso es lo primero. Segundo, efectivamente, nuestro principal activo
ha sido nuestra principal pesadilla, la vía de tránsito, ¿no? O sea, esa vía de tránsito que nos puso en el mapa es la que ha invisibilizado a centenares de miles de personas. Y la desigualdad en Panamá arranca con el antagonismo entre la construcción del Estado Nacional, el mercado local y el enclave colonial de los Estados Unidos. Eso también hay que decirlo. O sea, la compañía del ferrocarril fue la empresa más lucrativa del planeta en su momento. ¿Cuánta de esa riqueza permeó a la sociedad panameña? Ya, estamos hablando de la época prerepublicana, pero en fin, yo creo que el tema territorial es clave. Es clave el tema territorial, a tal punto que el tema territorial encubre también algo. Siempre vemos la desigualdad entre la zona de tránsito y el resto de las provincias. Pero la desigualdad que hay entre las provincias, o sea, dentro de las provincias, hay también unos márgenes de desigualdad que no se entienden, no se estudian y que, por ejemplo, no permiten que temas tan cruciales como una reforma agraria, que sería una de las cosas más importantes para poder generar un poquito de equidad en las provincias. Aquí nadie habla de reforma agraria. ¿Ah? No, estoy hablando porque este es un tema serio. ¿Bien? No es que esto es un tema serio. Entonces, y el tema territorial también encubre la variable étnico-cultural. Aquí podemos decir sin ambages que dentro de los desiguales, los más desiguales son las mujeres jóvenes, sin educación, cuidadoras. Los más desiguales entre los desiguales son los indígenas y la población afrodescendiente. Bien, eso. Efectivamente, el PIB no permite medir a la desigualdad en su dimensión. Hay que utilizar otros elementos para poder ver el impacto de la desigualdad. Y lo otro, somos una economía altamente asimétrica, 80% del PIB está concentrado en el sector terciario, pero aquí lo interesante es lo siguiente, acá nos jactamos de todos los empleos y toda la inversión que hay en la zona de tránsito, pero poco se está viendo acerca de cómo esos empleos son empleos de baja calidad. Son empleos de baja calidad. Váyase y analicemos la calidad del empleo en términos de salarios, en términos de condiciones laborales, y nos daremos cuenta que el empleo en la zona de tránsito es un empleo de baja calidad. Entonces, yo quiero hacer una pregunta a los panelistas. Hay un consenso entre los estudiosos de la desigualdad. Voy a mencionar algunos nombres. Branko Milanovic, Angus Deaton, Stiglitz, Emmanuel Sáenz, Anthony Atkinson, Piketty. En Latinoamérica está Juan Pablo Pérez Sáenz. Hay un consenso que en sociedades como las nuestras, de arrancada habría que hacer 3 medidas. Reforma fiscal progresiva, que aquí la eliminaron al inicio del siglo XXI, aumento general de salarios y redistribución a través de programas sociales. Mi pregunta es, ¿están de acuerdo con eso ustedes? Sí. Pues si quieres. Gracias. Primero agradecerles a los panelistas. Mi nombre es Juana Camargo, soy de Espacio Encuentro de Mujeres. En primer lugar, bueno, agradecerles y segundo, a mí esta parte de las asimetrías me ha gustado mucho porque justamente un poco van a mostrar las asimetrías en la democracia. Es decir, totalmente, una democracia recortada, una democracia que está en función de quienes se benefician y se han beneficiado históricamente de estas asimetrías. Lo otro, quería referirme puntualmente a lo que planteaban de la participación y la descentralización. Me parece sumamente importante. Cuando esto entró finalmente a la esfera pública, yo dije, ay, qué bueno, ahí vamos a estar las mujeres en los municipios, vamos a plantear, y a la hora de la hora esto sigue siendo lo mismo. Es decir, no hay realmente, porque el Estado tendría que propiciar que haya organismos, y sobre todo organismos de mujeres, para que puedan participar
en toda esa política. Nosotras necesitamos guarderías, necesitamos gente que atienda a adultos, necesitamos servicios. Yo siempre he hablado de que es necesaria una plataforma de servicios que atienda temas del cuidado, pero nada de eso se ha dado. Yo no quiero decir que no les importa, yo creo que si eso moviera algún tipo de votos y cosas así, bueno, por ahí vimos algunas propagandas, el problema es que se quedan en esas propagandas en la campaña electoral, pero luego desaparece toda la parte social del trabajo de gobierno. Y lo otro que yo realmente pienso que es importante, y sobre todo porque lo hemos venido planteando y trabajando en los últimos tiempos, que es el tema de insertar a las mujeres en la economía. Es decir, nosotras no contamos. Decía Luisa Turola que efectivamente hay un vacío, no hay información suficiente, no se sabe cuáles son los aportes, etcétera. Y bueno, y yo les pregunto, ¿qué saben de cuánto aportamos las mujeres a la economía? Y no digo nosotras, que mi salario a lo mejor está y mi jubilación. Estoy hablando de la inmensa cantidad de mujeres que trabajan diariamente en sus casas y que no se contabiliza absolutamente nada de eso. Y que es un trabajo gratuito, es un trabajo no remunerado, involucra a más de la mitad de las mujeres en este país. Entonces, yo lo planteo ahí. Yo creo que eso es uno de los temas fundamentales que habría que plantearse si queremos saber realmente cuánto es lo que se produce. Lo otro que tampoco puedo dejar de plantear es en términos de quiénes se beneficiaron con el crecimiento económico. O sea, cuando uno hace el análisis de cuánto fue a los salarios y cuánto fue a las rentabilidades económicas, pues es muy claro. Aquí hubo gente que se benefició justamente por la concentración de las desigualdades en este país. Y eso a mí me parece muy importante. Y bueno, yo lo dejo ahí. Y pienso también en el tema del cuidado, yo me imagino que vamos a seguir conversando, pero quiero que quede planteado, y es que el tema del cuidado, además de toda la plataforma de servicios, también requiere cambios en la cultura de los hombres en este país, porque las mujeres entramos al mercado de trabajo y nos sumamos a muchas jornadas laborales, pero a la hora de la hora los hombres no entran al cuidado en las casas, y esa es una necesidad, porque las que tenemos que salir de nuestros trabajos corriendo para la casa a ver las tareas, a que el chico si comió o no comió, o si hay que darle comida al abuelo o si no comió, somos las mujeres. Y entonces es urgente que los hombres entren a la esfera del cuidado también. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Hay que pensársela. Sí, buenas. Gracias por la invitación, Edith Tapiero. Voy a tocar ciertos puntos para enfocarlo más o menos, para darle un tono, y creo que toco varios de los puntos que hemos hablado. Para estudiar a Panamá, especialmente esto, hay que entenderlo desde la manera de la geografía económica. Eso no hay sin duda. De ahí parte. Nosotros tenemos en la zona interoceánica mayor productividad por naturaleza. Eso crea la raíz de la desigualdad, ¿ok? Entonces, tenemos que acordarnos también, y voy a tener dos puntos importantes. El punto importante es que hay que acordarse que el mercado es un buen asignador, asigna los recursos, pero no redistribuye los recursos, ¿ok? Y de aquí parten tres puntos más, que son que mucho de lo que tenemos es el resultado de corrupción y baja política pública, donde se ha enfocado en la parte más productiva por la parte del enfoque, la institucionalidad, como decía, es la falta de institucionalidad, y que no ha permitido la participación de otros grupos dentro de ese proceso político. Importante tener que esa productividad, esa diferencia en productividad que crea, ¿qué pasa? Genera una estructura económica diferente, que por eso nos vamos a servicios.
Y por eso el énfasis es más fácil invertir en servicios que invertir en industria y que invertir en agricultura, dejando el resto del país por fuera, y esos son 33% de la población laboral. Es muy importante porque ¿qué ha pasado? Nosotros no tenemos una política industrial y entonces nos hemos engañado con la falacia que no podemos exportar. ¿Por qué? Porque tenemos altos costos de energía, nuestras cosas, y sí es verdad que tenemos altos costos logísticos que no permiten exportar competitivamente, pero sí podemos hacerlo. Cuando vienen empresas lo pueden hacer y lo han demostrado. Entonces, ¿qué significa? Para mí, como no exportamos, nuestra industria se mantiene encerrada. Yo estoy un poquito sesgado en este sentido, porque nuestra industria se mantiene limitada al mercado local. Entonces, ¿qué pasa? Cada año uno gradúa ingenieros, arquitectos, economistas, toda esta gente que salen a buscar, pero como nuestra fábrica, nuestra industria está limitada al mercado local, no pueden absorber esto. ¿Qué hace esto? Esto hace que estas personas vayan al subempleo o al sector informal, porque es más fácil, tienes que encontrar un trabajo de todas maneras. Entonces, ¿qué sucede? Eso ya comienza a impactar ahí. Y caen los empleos. Si vemos, los salarios no suben por productividad. ¿Suben por qué? Porque sube el salario mínimo. Aquí cuando no se responde al mercado cuando los salarios no responden al mercado. Entonces, eso es otra de las causas de desigualdad aquí, que es natural. Significa que tenemos que tener políticas específicamente para asignar esto. Checar los beneficios que decías de redistribución. Ahí, porque las otras provincias no tienen esos mismos elementos. El último estudio del CAF sobre la productividad descubrió que toda la productividad es baja en Panamá, en todos los sectores. ¿Por qué? Por eso, porque es natural, esa diferencia se hace. Entonces ahí necesitamos hacer políticas públicas para cambiar esa estructura que está ahí. El crecimiento económico se ha dado, sí, pero ¿dónde? Sectores que tienen poco empleo, poco multiplicador de empleo. Y ahora que va a venir este año la minería, y la minería tiene un poco multiplicador de empleo, va a ser un aumento de PIB, vamos a crecer como dioses, nuevamente 2 puntos porcentuales le están estimando, pero el multiplicador de empleo es bajito. Entonces, ¿dónde está eso? ¿Dónde se da esa distribución? Ajá. Estás haciendo un diagnóstico, pero también en términos de soluciones, que es verdad, estás hablando haciendo un panorama que tiene ciertas limitaciones, pero las limitaciones también es por opciones. Se opta por un modelo que es limitado y que no ofrece oportunidades. ¿Cómo ofrecer oportunidades? Porque a lo mejor tenemos que empezar a pensar en diversificar el modelo económico, no lo sé, pero digo, estoy muy de acuerdo en el diagnóstico, pero el diagnóstico no es como la lluvia, que nos viene la lluvia y tal, no, se ha hecho una elección por ese modelo restrictivo que no ofrece oportunidades. Hay que pensar en un modelo que lo ofrezca, digo yo, ¿no? Correcto, mira, ahora lo que yo digo es que aquí es donde entra la nueva dinámica del siglo XXI. Ya podemos hacer nuevas inversiones y donde las políticas públicas deben entrar en ayudar a atravesar a las provincias afuera, para incorporarlas y que tengan su institucionalidad y su participación. Aquí tenemos el internet que se puede hacer, no necesariamente pueden ser productivos. Mira, zonas internas de China están exportando, ¿cómo? Por el comercio electrónico. Sin embargo, cuando vienen tecnologías nuevas, ya estoy viendo que están cerrando a Uber o que están cerrando a esto, porque tenemos este miedo. Entonces, tenemos que realmente, esto es un cambio de chip, hay un reto que viene y ahí es donde están las soluciones. Las soluciones están en ver cómo usamos las nuevas tecnologías y también pensar en el apoyo del sector. Mire, los subsidios tal vez ayuden en cierta forma, hay que verlo, porque en realidad necesitan, estas nuevas necesitan un apoyo, estas nuevas pymes o lo que sea, incorporarlas allá. Necesitamos promover la innovación y hay que acordarse también que muchas veces, porque decimos que el capital humano,
Acuérdense que Corea, cuando comenzó en el 70, tenía un alto nivel de analfabetismo. Tenía una dirección, y aquí falta una visión, yo creo, de eso, y necesitamos hacer la política pública que se puede hacer. Las soluciones están en enfocarnos, ayudar a facilitar la innovación, a realmente impulsarla, porque yo sé que el panameño es capaz de hacer muchas cosas, es resourceful, él lo puede hacer, pero yo veo que la burocracia y el sistema lo mantiene limitado. Aquí cuando una persona va a exportar, tiene como 20,000 cosas, problemas para hacer, entonces no facilita. Cuando viene una persona que tiene una nueva tecnología, tienes estos bloques no, vamos a prohibirlo, porque tenemos miedo. Entonces, ¿qué va a pasar? Viene Airbnb, vienen todas estas nuevas. Ahí es donde tenemos que tener esa mentalidad de cambio de chip, de una sociedad industrial a una sociedad digital y virtual, híbrida, con ecosistemas diferentes. No pensarlo como estamos viéndolo ahora, lineal, estructuralmente, porque yo sé que podemos hacer diferentes, integrarlos quizás por internet, o sea, sí se puede hacer. Ahora mucho del comercio es virtual también. Conocimiento, la ley, son cosas que podemos realmente potenciar. Y voy a meter una cuña aquí para el tren, porque algo que yo pensaba con el tren es eso, que acorta el país. Entonces, ¿qué pasa? Que puedes realmente sacar la industria de aquí, ponerla en el resto, y nosotros somos chiquitos. Y eso ayuda a potenciar, a crear nuevos pueblos, a promover mejor industria. Ese tipo de cosas que nos ayudaría realmente a sacar esa gente. Porque mire, yo sí voy al interior, yo voy a los campos y veo gente que gana $15 al día. Yo me voy a Starbucks y me gasto un café, 2 cafés, y ya se fue lo que trabajó un hombre tirando machete 8 horas. Entonces, eso sí es, en Panamá, con este crecimiento que nosotros estamos así, eso no debe ser. Eso no debe ser. Y que personas no tengan acceso a la medicina, que no tengan acceso a salud, con todo este crecimiento, no creo que es un pecado. Perdón. Sí, rápidamente para reflexionar un poco lo que decía Alonso de la importancia de este tipo de proyectos, ¿no? El Latinobarómetro indica que los encuestados están conscientes de que hay un alto nivel de desigualdad en Panamá, ¿verdad? Pero por alguna razón eso no se transforma en propuestas políticas. La mayoría de las propuestas de los presidentes hablan acerca de corrupción, institucionalidad y la deuda, pero no hablan acerca de lo que tú mencionaste. O sea, estamos hablando de que Panamá tiene una de las recaudaciones en términos de PIB más bajas de impuestos de Latinoamérica, comparadas con el nivel mundial, y de hecho bajó del 18 al 19, está bajando, ¿verdad? Estamos hablando de que tenemos un salario mínimo que es complejísimo, no sé si subiría todos los salarios mínimos, pero esta cosa de que región una, que es productividad, pero si no puedes comer con eso, ¿qué vamos a hacer? Eso hay que tomarlo en serio, y esta de programas sociales que van a incrementar las posibilidades para que tú te metas en el mercado laboral, que puedas participar en la vida comunitaria, es parte de lo que la próxima vez que tengamos estos planes de gobierno tenemos que tener conversaciones más inteligentes, más informadas, porque ahora mismo no estamos resolviendo el problema, porque nos estamos limitando con el tipo de soluciones, porque no estamos hablando acerca de estos temas. Claro, me has dado una idea, lo siento, que voy a agarrar con fuerza y os lo planteo también, que es la cuestión de las campañas electorales, los debates políticos que no hablan de lo importante. A ver, quizás eso es una pregunta que tengamos que hacer a la ciudadanía. ¿Ustedes sienten que la gente los políticos hablan de lo importante? Y eso es una... Pues digo, también pasa en España. El otro día estábamos con la campaña electoral y parecía que los políticos solo hablaban de lo que polariza, no de lo que importa. Entonces, digamos que quizás eso es una de las cuestiones políticas importantes a tratar. Pero bueno, es una idea que ya suelto, que me la quedo para el diagnóstico. Y no sé, voy a pasar la palabra a Luisa y luego le paso la palabra. Bueno, realmente yo voy a suscribir. Eddie, ¿tú eres economista? Ah, bueno, por eso pensamos igual. Entonces, todo lo que él ha dicho realmente coincide con mi manera de pensar. Yo tengo un problemita, que cada vez que me dicen, porque hemos escogido un modelo económico, ¿quién lo ha escogido? Esa no ha sido una elección, esa ha sido una ventaja, o sea, si no se hace nada, si no se define en la política pública, en los sectores productivos que pueden tener capacidad de exportar,
y que puedan entonces aumentar la productividad y la generación de riqueza en ese sector. Entonces no estamos incidiendo, entonces el capital se va hacia la inversión más fácil y con retorno más rápido, porque cualquiera de nosotros hiciera lo mismo con su propio dinero. Entonces el tema es el siguiente, el tema, yo siento que sobre todo en los ambientes académicos siempre se habla, porque debemos cambiar el modelo económico. Pero ¿cómo se come eso? ¿Qué es lo que debemos hacer? O sea, esa es la parte que yo siento que no se toca realmente. ¿Dónde están las teclas? Nosotros por mucho tiempo, nuestros funcionarios que van a vender, entre comillas, el país al exterior para poder generar inversión, atracción de inversión extranjera, se han ido con el mismo discurso. Tenemos el dólar, somos una economía estable, tenemos la oportunidad, etcétera, etcétera. Pero no han ido a vender proyectos. Nosotros tenemos que ir a vender proyectos en estos sectores que queremos desarrollar, pero tienen que contar con política clara, porque el inversionista va a preguntar, si queremos vender un proyecto industrial, tenemos que decirle cuál es la política industrial que tiene el país, y no la tenemos. Entonces me parece a mí que seguir hablando de que una supuesta persona o gobernante o clase política cree que se debe tener ese modelo que nosotros tenemos es una falacia. El modelo se ha creado porque no ha habido alternativa de otro tipo. Y tenemos la ventaja de tener un sector bancario con una oferta, entre comillas, ilimitada. Proyecto bueno que se presente al sector bancario, proyecto que se financia. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay suficiente proyecto bueno. Entonces tenemos que entender que hay que bajar también el nivel de la discusión a las capacidades administrativas. Y nosotros somos carentes de capacidad administrativa. Tenemos unas instituciones públicas que supuestamente deben basarse en leyes. Entonces, claro, hay que hacer reforma al marco, sobre todo la Constitución de la República. Pero si no se hace la reforma en el nivel institucional que administra, no hacemos nada, porque vamos a seguir con los cortapisas que decía Eddie, que no permiten que realmente prosperen las cosas. Si se asoma un inversionista y encuentra todo esto cortapisas, más otra cosa que conocemos bien en nuestro país y en otros países, porque se dan en todos los países. Pero si no hacemos eso, y lo tenemos que hacer pronto, porque si no perdemos el tren realmente, y no el tren que precisamente va a Chiriquí. Por favor, preséntate también. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Guillermo Rojas. Yo soy magíster de la Universidad de Berlín-Humboldt. Soy panameño. Yo, más que todo, más que hacer preguntas, voy a ir haciendo observaciones a todo lo que se ha hablado rápidamente en el panel, a allanarme algunas pretensiones de las partes, a otras no. Voy avanzando con lo que dijo el compañero acá, primero sobre todo la falta de planificación y estructuras de evaluación hacia la forma que hacemos estudios estadísticos, que hacemos estudios a la desigualdad. Quizás es más importante ver, en este caso voy a tomar la perspectiva alemana, que es desarrollar institutos con fondos públicos a nivel estatal que tengan un nivel de autonomía administrativa que le permite investigar, pero cuyos resultados son obligatoriamente tomados en cuenta en su sistema político a la hora de tomar decisiones. Ahora hay un candidato que se está perfilando como para ser más o menos el presidenciable, o el que después del 5 de mayo, o sea, la otra semana, va a ser el presidente. Él habla de un instituto de planificación. Quizás es muy importante que desarrolle otros institutos que vayan periféricamente a ese para la toma de decisiones. Les voy a poner un ejemplo rápido al tema de planificación. En Alemania tienen el DIW, que es el Deutsche Institut für Wirtschaft, o Instituto Alemán o de Economía, o otros le dicen de Economía, está en Köln. Ese instituto lo que hace es evaluaciones económicas de situaciones del país, desde la migración hasta situaciones de evaluación de comercio con otros países. Para que vean la importancia de ese instituto, que solo genera estudios de 29 páginas.
hacen evaluaciones de cómo China ha ido comprando empresas o invirtiendo en sectores estratégicos de energía, químicos, maquinaria, tecnología en Alemania. Esas evaluaciones que ha hecho en pocos años hicieron que el Parlamento alemán tomara la decisión de restringir, después de ya China haber invertido tantos miles de millones, en la compra de empresas o acciones de valor en China, en Alemania. Eso hace que el nivel de influencia o pérdida de know-how que vaya a tener Alemania se vaya a reducir, y el nivel o forma en que la economía china y sus capitales o sus inversionistas vayan a influir en la economía alemana, especialmente en sectores estratégicos, se reduzca. Pero así es como debe operar un instituto. Por eso quizás debería ser importante fortalecer el INEC. Dejaré eso a los que forman parte, que no los conozco, pero que están aquí, según comentó la parte. Bien, respecto a la parte que dice niveles, tipo de ingreso, consumo y ahorro, inversión, yo creo que ahí se nos olvidó mencionar la parte salario. El ahorro e inversión va casado con lo que es patrimonio. Eso no lo evaluamos en Panamá. Recuerden que, y mencionó aquí varios economistas, entre ellos Blanco Milanovic, que yo lo sigo bastante, y Tomás Piketty, que también lo he leído, entre otros, sobre el estudio de la desigualdad. Recuerden que es evaluar desde una perspectiva histórica cómo evoluciona la sociedad. Latinoamérica no tiene buenas estadísticas, pero uno tiene que ver la evaluación de patrimonio, salario e ingresos y capacidad de ahorro e inversión. Pero si no evaluamos el patrimonio de los panameños, no podemos evaluar realmente qué decisiones o qué sugerencias podemos obtener para mejorárselo. Un panameño hoy día se llama pobre, pero él tiene una propiedad que por sí solo evaluada en registro público vale más de 120.000, y cuando la compró no valía más de $30.000 por la hiperinflación del sector. Son cosas que van pasando alrededor de la economía de un país. Eso es importante. En el tema de políticas de redistribución, ¿cuáles son los resultados? Eso me preocupa mucho por el tema de que cómo tú evalúas una redistribución si no has evaluado el sistema que hace surgir la necesidad de redistribuir. Nuestro sistema fiscal, que tiene un código, ahora tenemos un código de procedimiento tributario, pero el código es fiscal. Son cuestiones que me hacen risa porque te lo vas leyendo el Código Fiscal de Panamá y más de la mitad ya está derogado por leyes especiales. Y no es una estructura moderna, actualizada según las necesidades del país. Y mencionaban en el CONADES el tema de salario e ingresos, como el salario de una persona normal de $1.000, 1.500, está sancionado 5 veces. En eso está casado, aparte de la jubilación, el impuesto sobre la renta, también el ITBMS, mientras que el patrimonio de personas que va elevadamente o que, por ejemplo, se envía al exterior, solo se sanciona una vez y no pasa del 3%. Es decir, que yo puedo enviar 500 millones al exterior en transferencia de bienes capitales y solo me van a sancionar el 3%, mientras que mi salario de 1.000, 1.500, que yo por cierto no tengo eso, va a ser sancionado 5 veces. Son cuestiones que tienen que ser evaluadas en la parte de distribución. Por último, en el tema de que decía el panelista, se me escapa, creo que está, aquí está, ¿cómo es el tema de pobreza multidimensional? Eso es un término que se hizo muy popular en este gobierno para decir, hemos bajado la pobreza multidimensional porque ya tenemos recursos y lo administramos. Pero decir bajamos en un plano estadístico y realmente efectivo son dos cosas muy distintas. Hace 5 días, cuando mucho, se sancionó con la multa más grande, llegó por orden de 14 millones a las empresas de telecomunicaciones, transmisión eléctrica, productividad eléctrica. ¿Por qué? Porque los sistemas de transmisión eléctrica, de distribución de agua, de producción de energía están desfasados y de mala calidad. Pero el tema de la pobreza multidimensional es muy difícil de medir, porque una cosa es lo que muestran las estadísticas, otra cosa es la realidad transversal del panameño. Yo les voy a decir el caso mío, soy de Chitré. Estoy acá desde hace en la ciudad, estuve en Berlín, pero vengo y tenemos un problema en Chitré. Tenemos el servicio de agua y las estadísticas dicen tenemos servicio de agua y nuestra pobreza multidimensional está baja en la provincia de Herrera, siendo Chitré el foco capital de Herrera. Pero lo que el economista quizás no hay aquí porque no viva allá o no visita tan frecuentemente como yo lo he hecho, es que en Chitré está el problema de distribución de aguas porque la planta que se encarga de transportar el agua está totalmente desfasada y arcaica, y eso genera un problema de distribución, no porque falte el agua,
sino porque no se está distribuyendo. Y eso hace, y yo invito a cualquiera aquí que busque noticias de los últimos 2 años y va a ver, se fue el agua en Chitré, por un problema en la planta de producción de agua. Y ahora me fui a Agua Dulce para carnavales con la familia que me cuidaba y pasa, Agua Dulce tampoco tiene ese alto nivel en la provincia de Coclé de pobreza multidimensional, pero también tiene fallo en la distribución de agua y de luz, que hace que le llegues por hora. Una persona que vive en el centro de Agua Dulce o cerca del estadio Remoncantera de Agua Dulce no está teniendo agua. Eso es pleno centro de Agua Dulce, nada lejos de la carretera panamericana sobre la que se invirtieron millones. Entonces hablamos de pobreza multidimensional, pero no se mide cómo baja la calidad de vida cuando te falta el recurso más vital, que es el agua. Entonces son cuestiones que va siendo afectando. Por último, y para terminar ya rápido, el tema del crecimiento. El crecimiento en Panamá ha sido muy, muy, muy engañoso. Y lo voy a poner simplemente porque lo he evaluado desde que estuve en la universidad hasta ahora que culminé mi maestría. Simple y sencillo, aquí en Panamá se tiene un crecimiento que está basado en 3 factores. En el crecimiento de movilidad y mercantilista que está basado en el canal, en alto endeudamiento que al final sigue sumándose a la deuda pública de Panamá y que tarde o temprano vamos a pagar algunos más que otros, porque va a ser el costo, y a un sector de construcciones que se mantiene con altas tasas de inflación en los precios. Entonces es un crecimiento pírrico, es un crecimiento fantasma, porque son obras transversales hiperinfladas de un valor que al final les van a terminar costando más al país de lo que realmente genera en externalidades beneficiosas para la población. Porque tener una carretera es muy bonito, pero ¿cómo ha generado esas oportunidades al panameño de pie de crecer? ¿Y cuánto le está costando realmente en impuestos, en ingresos al Estado, pagar la deuda de eso? Son cosas que se tienen que ir evaluando. Yo creo que si restáramos realmente lo que se ha ido en corrupción, en gasto y en hiperinflación en este país, la deuda pública de Panamá bajaría mucho. Yo me atrevería a tomar el modelo ecuatoriano, llámeme populista, no lo soy, de negar pagar cierta deuda pública, porque es sinceramente un gasto grande del Estado que está hiperinflado y no genera una externalidad positiva, sino un hueco en el ingreso y en la finanza del Estado, que al final terminan afectando siempre a las clases más débiles. No traté el tema de desigualdad por provincias porque no hay tiempo, pero también es evaluar cómo se invierte en la redistribución. Gracias. Súper rápido. Yo soy María Fernández Trueba, experta en género del PNUD, y bueno, subrayar lo que ha dicho Juana en la presentación de los datos, y gracias Javier por traerlo a la colación. Todo el tema de desigualdad de género ha quedado completamente invisibilizado. Hablaban de una media de 6% de desempleo, en mujeres jóvenes llegan al 22%, el sector informal hablaban de 43,6%, 60% de todas las mujeres que entran al mercado laboral, que es solo la mitad, el 60% está en la informalidad, más todo lo que ya ha dicho Juana del trabajo de cuidados, de cómo no se está ni midiendo el uso del tiempo y la redistribución de estos cuidados dentro de los hogares, ni viendo, valorando estos trabajos y los aportes que tienen a la economía, y ni siquiera teniendo un diálogo, aunque salen todos los foros a los que uno va, de ciencias, de política, de lo que sea, la necesidad de cuidados, no se está haciendo una conversación seria sobre ello y cómo esto puede generar una mayor redistribución social también de todas estas desigualdades que existen, ¿no? ¿Quieres decir? En principio era para la mesa, pero no sé si saltarme el protocolo. Sí. A ver, creo que puede haber, estoy seguro que hay en esta mesa, en este salón, varios posicionamientos y definiciones distintas de la economía. Para mí, la economía es política y la política es económica. Hay una relación intrínseca, indisoluble entre política y economía. Ninguna decisión política o ninguna decisión económica se toma al azar. Hay actores políticos que tienen menor o mayor poder en una coyuntura y un momento determinado que toman las decisiones. Eso hay que dejarlo claro. Eso es lo primero. Lo segundo, en este país ha habido otros modelos.
Aquí la historia del siglo XX fue la historia entre dos modelos, entre el modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Alianza para el Progreso, años 40, industrialización. Es más, la industria ligera que tuvo este país fue en esa época y en ese momento. Llega el golpe de Estado, años 70, y triunfa el modelo que se conoce como el modelo transitista. Eso hay que decirlo, no tenemos que tener pena ni miedo de decir esas cosas. En los años 70 se funda todo el tema del sistema bancario, que hoy explota con los Panama Papers. Es decir, acá lo que estamos hablando, los que defendemos la necesidad de mayor democracia económica, lo que estamos hablando es que este país no puede estar supeditado al canal y a la zona de tránsito. La zona de tránsito tiene que impulsar el desarrollo para todos los miembros y todos los ciudadanos de este país. No puede haber crecimiento económico si no hay bienestar social. O sea, es decir, no podemos naturalizar la desigualdad y la economía de la desigualdad diciendo que es natural. No es natural. 43% de población en la informalidad no es natural. No es natural. Eso. Sí, bueno. Me han pedido que me salte el protocolo, por lo tanto lo voy a hacer. Voy a dejar un par de palabras aquí al público. No sé si alguna palabra más y luego voy a pedir a los ponentes que hagan pues, lo que sería el diagnóstico final, las claves finales. Yo aquí ya tengo muchas cosas, el tema de la fiscalidad, que realmente es un tema importante, pero no nos va a dar tiempo a atrás, y el tema de la calidad de vida, ¿no? Que yo creo que es otra cuestión en términos de desigualdad muy importante. Pero voy a dar 2 palabras exclusivamente al público y... Muy cortito y desde una visión más regional, porque entiendo que aquí profundizaron sobre el caso panameño en particular, pero me pareció interesante tu reflexión sobre el tema de la medición de pobreza multidimensional, que es un ejercicio que a nivel interamericano estamos tratando de impulsar cada vez más, y es precisamente el poder identificar privaciones que incluyen, por ejemplo, el no tener acceso al agua, el no tener acceso a la salud, vivienda digna, y una serie de otras como factores que idealmente debieran ser construidos dentro del mismo país e identificados como prioritarios. Entonces, un poco una reflexión de entender cómo se construye, porque en teoría esto debería informar políticas públicas que van a reducir la pobreza y van a, obviamente, cerrar las brechas en el acceso o reducir estas privaciones. Y después la otra pregunta que tengo, y no sé si es que no es acá donde se va a tratar, es, desde la OEA nosotros tratamos de mirar la desigualdad, por supuesto, que con una medición del ingreso, o sea, cuánto gana la persona por día. Pero hay otras facetas de la desigualdad que, al menos bajo el liderazgo del actual secretario general Almagro, nos invitan y estamos como tratando de visibilizar más, que tienen que ver con las características inherentes de los seres humanos, afrodescendencia, etnicidad, afrodescendencias indígenas, orientación sexual, identidad de género, una serie de otros, incluso también elementos asociados a ruralidad versus si viven en zonas urbanas. Entonces, como hacer una invitación también a problematizar este concepto de la desigualdad más allá del ingreso, más allá de lo que la situación de bienestar de la persona, para mirar estas otras aristas. Sí. Bueno, eso lo vamos a tratar en otra mesa, de hecho. Aquí las asimetrías son asimetrías económicas en términos acceso a servicios y bienes básicos y los ingresos. Entonces, eso es un poco... Estaban pidiendo, pero iba a dar 2 palabras y luego le pasaba a usted. Si quiere, no quería, me habían dicho que sí. Pues iba a dar 2 palabras y ya está. Yo lo digo muy corto porque por el tiempo, ¿no? Definitivamente habría muchas cosas que decir y que hablarnos, sobre todo sobre la exclusión. Pero solo quiero decir algo. Yo creo que los que dicen que la pobreza multidimensional en Panamá ha bajado, yo creo que no saben lo que está diciendo. Porque aquellos que caminamos nuestro país y que vamos a las comarcas y que conocemos todas estas desigualdades y todas estas incongruencias que pasan en nuestro país, sabemos que eso, disculpen, pero aquí no sucede. O sea, aquí no ha bajado nada de lo que es la pobreza multidimensional. Y sobre todo en este momento de elecciones, cuando yo escucho que hablan del buen gobierno y de lo bueno vuelve, yo me pregunto, Dios mío, ¿dónde está la educación? No, bueno, Dios mío es por un cliché, no porque yo creo que haya que pedírselo a Dios, no, por supuesto, pero eso está denotando que definitivamente tenemos que empezar
por hacer algo, una gran transformación en nuestra educación desde los niveles más básicos. Lo que yo siempre me pregunto, bueno, no sé quién lo va a hacer porque no van a ser los educadores de acá, ¿no? Definitivamente. Yo creo que aquí hay un gravísimo problema. Y lo otro es, que ya es lo muy concreto, que realmente era lo que quería decir, pero bueno, me extendí, es que, como decía Juana y como decía María, tenemos una gran oportunidad con este censo que viene ahora. Yo creo que hay una gran oportunidad de saber a través del censo, incluir algunas de las variables que decía Javier, con las que yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que explorarlas, hay que saberlas, hay que incluirlas en el censo, en el próximo censo. Y también tenemos la gran oportunidad de saber cuánto es el aporte de la mujer a Producto Interno Bruto a través de la economía del cuidado, un poco lo que decía Juana y lo que decía María. Ahora, me vuelvo a hacer la otra pregunta. No sé quién lo va a hacer, porque desgraciadamente aquellas personas que dirigen las preguntas que se van a incluir en el censo no saben nada de género, o saben muy poco de género, o no quieren saber de género, ¿no? Y por otro lado, que el enfoque de género en el censo de población y vivienda debería de ser transversal. O sea, el censo tiene que tener un enfoque de género. No puede ser algo tan arbitrario y tan casual como de que depende de que en alguna de las mesas de trabajo exista alguien que conozca algo de género o que se acerque al género. Porque en el censo anterior, por ejemplo, bueno, ya sabemos que se dejaron de hacer preguntas y que hemos estado una década más sin datos bien específicos, que aún en algunas mesas, habiéndolos planteado, no se incluyeron porque las personas que dirigen las mesas no saben nada de género, no les interesa el género y piensan que esto es una cuestión académica y que las feministas panameñas somos muy exageradas y bueno, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo creo que la gran oportunidad, yo no sé si después de este evento se podrá hacer alguna recomendación, pero yo creo que hay que incidir en el censo de población y vivienda. Y bueno, para terminar, sí, yo creo que me gustaría que los ponentes, a modo de epílogo, 2 o 3 claves para soluciones, diagnóstico y que nos orientasen a la investigación, aunque yo creo que nos habéis dado bastante orientación en este debate, pero como epílogo, así como claves fundamentales, si queréis seguimos el mismo orden. Martín, Luisa y Javier. Muy básico es, los datos que pusimos juntos son datos nacionales, así que el debate hay que llevarlo a las instituciones. Lo otro es que, como decía el colega, el tema de cobertura, pero también hay un tema de calidad de los servicios. O sea, en Chitré, por ejemplo, el tema de la atracina, es algo que no te va a medir un indicador. Pero más allá que un debate es decir, todas estas cosas no van a funcionar si no tienen una construcción local desde abajo. Así como un plan de gobierno hecho desde el nivel central por una consultora internacional no va a funcionar. Tampoco planificaciones que se hacen con un censo antiguo o con una encuesta que se hace desde lejos va a funcionar. Probablemente hay que crear sistemas no en el sentido de un software, sino sistemas en el sentido de un comité local que puede levantar información y que puede ver lo particular del área, si es el tema de género o el tema de los servicios, los recursos naturales, etcétera. Entonces hay que crear más la idea de sistema. No podemos seguir tener una mirada centralizada y pretender con esa mirada centralizada entender la diversidad étnica, de género, ambiental o de aspiración. Eso por un lado. Lo otro sobre el desafío de si aumentando los impuestos o distribuyendo la tierra o mayor gasto social vamos a cambiar cosas, probablemente sí. Yo diría que la pregunta concreta es sí, pero ahí el tema de la viabilidad tiene 2 problemas fundamentales. Uno es que hay un tema político detrás, y eso lo sabemos. Está establecido así, cada vez más bajo, porque hay una presión por bajarlo. Entonces, ¿cuál es la estrategia para poder llegar a eso? Probablemente es más gradual. Y lo otro es la respuesta que son capaces de dar las instituciones. Cuando uno ve los indicadores de instituciones económicas, están bastante bien. Por eso que las cifras macro Panamá están bien, pero los indicadores de las instituciones sociales, pésimos. Y eso es lo que afecta a la distribución. Entonces, hay que trabajar en esa línea también de que vamos a hacer una reforma fiscal, pero tenemos una estructura que tiene problemas de corrupción, de calidad, que no entiende nada de lo que tiene que hacer realmente y que no trabaja con la gente. Entonces hay un tema de viabilidad que habría que considerar. Yo creo que eso sería lo que resaltaría. Sí. Luisa, sí. Bueno, primero, antes de la conclusión o enfatizar lo que dije,
a manera de conclusiones, me gustaría aclarar dos cosas que quedaron dichas en la mesa, creo que fue usted, habló de hiperinflación. Panamá no ha tenido nunca hiperinflación. Panamá ha tenido un histórico de 2% en general de inflación, y cuando ha tenido los picos han llegado a 5 o 6%. O sea que dejar sentado que no existe hiperinflación en Panamá. Segundo, dejar sentado también que el tema de la deuda no se puede hablar a la ligera. Afortunadamente nosotros hemos tenido la capacidad a través del diálogo, en el marco de la concertación nacional, de que surgiera la ley de responsabilidad fiscal. Y eso lo han decidido los panameños. No puede el endeudamiento superar el 40% del PIB. Y hay que dejarlo claro, que nosotros hemos ido subiendo en nuestro rating porque eso se ha mantenido. Y ha sido un acuerdo nacional de toda la fuerza política. Y este es un mérito que tiene Panamá y es un ejemplo para la región. Y como manera de conclusión, tema territorial, hay que trabajar mucho en los territorios. Hay que fortalecer el proceso de descentralización como proceso donde se tomó una decisión política también a nivel nacional, pero que se descuidó la implementación de esa decisión política sin fortalecer las instancias que están llamadas a implementarla. Y por lo tanto no podemos esperar más en eso, porque de esa instancia, junto con la participación de la población, tiene que salir la cartera de proyecto. Insisto, tenemos que ser más pragmáticos, menos análisis en la nube, tenemos que aterrizar, porque el progreso está hecho de acuerdos. Por una parte, el nivel político tiene que seguir con los acuerdos nacionales. Tenemos una trayectoria de éxito en eso, tenemos que seguir adelante, pero está hecho también a otro nivel de capacidad de implementar decisiones, lo cual pasa por fortalecer institución y por aumentar la participación. E insisto, esa participación tiene que permitir también mayor acceso a oportunidades a través de la educación y a través del acceso a tecnología para mejorar también la productividad en forma transversal en todos los sectores productivos. Muchas gracias. Sí, quería enfatizar lo del tema de la deuda. A mí me aterra leer los planes de gobierno donde los políticos utilizan cifras que no deben estar utilizando para aterrorizar a la gente acerca de la deuda. Creo que concuerdo con su opinión acerca del relativo buen manejo de este tema, y que si vamos a hablar de eso tenemos que hablarlo con buen conocimiento de lo que está pasando. Al escuchar la conversación de hoy me da como que más aliento de la necesidad de este tipo de preguntas, porque sí creo que las percepciones acerca de cómo funciona el sistema económico influyen mucho acerca de las políticas económicas. Yo como economista entrenado en los Estados Unidos tengo una preferencia por la propiedad privada, por los mercados, por el uso del sistema financiero para reducir los riesgos de una inversión, pero al mismo tiempo como ciudadano no podemos seguir pensando de que no hay un elemento político en las decisiones. Por ejemplo, la diapositiva que Martín muestra y que lo mostraste en el reporte pasado acerca de la inversión per cápita en las provincias, eso es falta de voluntad política de resolver los problemas en la comarca. Punto. Se acabó, ¿verdad? Eso es tan simple como eso, ¿verdad? Lo que aprendemos de la experiencia de Singapur, de Japón, de Corea del Sur, es que fue una decisión política, ¿verdad? Decir, vamos a invertir en esto y lo otro, le vamos a meter mano a eso, vamos a cambiar las reglas del juego para poder darle apoyos a ellos. Hay una decisión muy política. En Panamá también se ha hecho eso. Eso es lo que queremos decir con los modelos económicos, las reglas del juego que sí se enfocan a apoyar ciertos grupos, ciertas personas, y tenemos que hablar de eso sin pensar que vamos a destruir el sistema económico a nadie o que vamos a sacarle a la gente de la casa. Hay que hablar de eso con más propiedad, con más entendimiento. Yo creo que estas encuestas de opiniones pueden realmente como que explorar esas percepciones y entablar conversaciones un poquito más informadas acerca de qué es lo que la gente piensa acerca de la economía y las políticas que debemos formular. Gracias. Muy bien, pues yo con esto ya terminamos esta sesión. Para mí ha sido muy productivo y simplemente agradecer a los ponentes, a los comentaristas y a todo el público que haya asistido.